Bueno, muy buenas noches, estudiantes del curso de gestión financiera. Dando cumplimiento a nuestro compromiso, pues estamos en la videoconferencia o encuentro sincrónico virtual correspondiente a nuestra unidad 5, en revelación o en referencia pues al tema del valor económico agregado o EVA por sus siglas en inglés. El objetivo pues de este pequeño encuentro es orientarles un poco en términos de la dinámica, no solamente de trabajo para el entregable del taller, del cual pues ya también tuvimos una conferencia explicando esto, sino también aclarando algunos puntos importantes específicamente en relación con el tema que en este caso pues concierne al valor económico agregado. Entonces me van a permitir entonces como siempre compartir pues nuestra pantalla referente a nuestra unidad 5, como les digo, gerencia del valor económico agregado. Como pudieron haberse dado cuenta en el rastreo o en la revisión de los recursos de aprendizaje, pues básicamente aquí en nuestra quinta unidad hacemos una aproximación conceptual en relación a lo que es la generalidad del valor económico agregado o Economic Value Added, y pasamos a dos temas fundamentales que son precisamente el concepto y cálculo del valor económico agregado y la gerencia de valor. Particularmente me interesa mucho que hagan una muy buena lectura de ambos capítulos o de ambas unidades o temáticas, no solamente por la importancia que reviste el cálculo del valor económico agregado al interior de la organización, sino también porque en relación a la gerencia de valor, pues es un tema que cobra mucha fuerza en este momento en las organizaciones. Hasta hace algún tiempo solamente se hablaba de lo que era la rentabilidad de la empresa y se dejaba de lado pues un concepto tan importante como es el valor económico agregado o la generación de valor al interior de la organización. Como lo pudieron identificar en el desarrollo del curso, el valor económico agregado es una medida pues que mide el desempeño basada en el valor. Es decir, es una comparación que hay entre la rentabilidad obtenida por la compañía versus el costo de los recursos gestionados o conseguidos para alcanzar dicha rentabilidad. Eso es el valor económico agregado. Entonces, ahora, si la medida de este valor económico agregado es positiva, entonces podemos decir que la compañía está creando valor. Pero si el valor económico agregado es negativo, pues entonces decimos que digamos, la rentabilidad, en caso de que exista, porque pues obviamente debe existir, ni siquiera alcanza para cubrir el costo del capital, es decir, no se está generando valor y dice pues digamos la teoría que hemos publicado que digamos, se degenera o se resta valor hay un decremento del valor o se destruye valor también. Muy bien, entonces en términos de las temáticas que yo les decía, cuando vamos a abordar el concepto del valor económico agregado, pues es fundamental que se tenga claridad no solamente en el cálculo. Hoy vamos a ver de manera muy rápida cómo es el cálculo del valor económico agregado, cuál es la dinámica. Hay muchas metodologías o varias metodologías para hacer este cálculo. Nosotros vamos a usar una en particular que me pareció pues relativamente sencilla. Y a partir de ese cálculo de valor, pues viene el segundo capítulo, que es la gerencia de valor, que me interesa particularmente que analicen muy claramente cuáles son las estrategias que plantean los autores para incrementar el valor económico, es decir, para que cada día las organizaciones estén generando más y más valor. Vamos a entrar entonces en la primera unidad o la primera unidad temática, que es el cálculo del valor económico agregado, el concepto del EVA. Pues ya habíamos hablado del concepto del EVA, pues básicamente se obtiene un valor económico agregado positivo cuando esa rentabilidad no solamente alcanza para pagar los costos de capital, en este caso mencionamos puntualmente a los accionistas o a los inversionistas, sino también para que la empresa tenga digamos, un excedente por encima de este costo de capital. De ahí la importancia de concebir el valor económico agregado o la generación pues, de valor como aquella porcentaje que está por encima de los costos del capital como tal, llámese capital proveniente de recursos propios, es decir, de inversionistas, o llámese también capital proveniente de deuda con el sector financiero, como por ejemplo.
Bueno, para introducir el concepto de valor económico agregado o EVA, pues aquí en el aula se expuso un ejemplo muy sencillo. Es decir, si hay una persona que desea invertir en un activo, llámese acciones o bonos, pues esta persona obviamente va a pedir una rentabilidad por esa inversión, ¿cierto? Esa rentabilidad, como lo hemos venido analizando al interior de nuestro desarrollo del curso, pues va a depender de un concepto fundamental que es el riesgo. Pero vamos a suponer en un caso hipotético que dicha inversión pues está libre de riesgo, como por ejemplo si estuviéramos hablando de una inversión en el Tesoro, en la Casa del Tesoro de los Estados Unidos, que suponemos que es una inversión libre de deuda. Pero vamos a decir que entonces estamos haciendo una inversión en una empresa, una organización aquí en Colombia, y supongamos que el 9% sería una tasa que debería reconocer esa organización para que el inversionista estuviese interesado en hacer esa inversión, cuando suponemos una tasa o una inexistencia de cualquier tipo de riesgo, algo que es pues muy hipotético. Sin embargo, cuando vamos a mirar la realidad, pues cuando yo adquiero acciones o bonos de esa organización, pues yo voy a exigir como inversionista un porcentaje adicional a esa tasa libre de riesgo, ¿cierto? Porque en efecto hay un riesgo y esa tasa libre de riesgo, digamos que como en el ejemplo lo planteaban, pues digamos que sea un 4%. Entonces, ese 9% de la tasa libre de riesgo más el 4% que yo estoy esperando adicional por el riesgo del que estoy asumiendo, se convierte pues en la rentabilidad mínima que la organización debe garantizar para cubrir ese costo de capital en el que está incurriendo cuando yo adquiero sus bonos o sus acciones. El ejemplo planteaba pues que si se invierten 100 pesos o 100 unidades monetarias, pues entonces con esa tasa del 9 libre de riesgo más el 4% de riesgo, pues se convertirá en una tasa del 13% y exigiremos yo como inversionista una devolución de 103 unidades monetarias al final del año. Ahora, es importante mirar que si la empresa con esos 100 pesos que obtuvo de la inversión que yo les hice en bonos, en acciones, pues únicamente obtiene los 113 que estamos o que yo como inversionista estoy requiriendo, pues digamos que la rentabilidad le dio para pagar entonces únicamente el costo del capital y dónde va a estar, digamos, los demás elementos que la empresa ha de tener en cuenta en términos de la generación de valor. Ahí es donde empezamos a hablar entonces de ese nuevo concepto que es el valor económico agregado o la generación de valor. Y como lo plantea pues nuestra referencia, el cual es un método que verdaderamente permite medir la rentabilidad de una empresa. Y digamos ese dato, esa información permite entonces dirigir correctamente desde el punto de vista de los propietarios o los accionistas esa organización con miras a incrementar siempre el valor económico o el valor de la empresa. Recordando y retomando a nuestro autor y nuestra referencia de Oscar León García, en la que siempre nos manifiesta que el objetivo básico financiero de la organización no es la rentabilidad, sino la generación de valor. Muy bien, entonces ahora viene, ¿cómo vamos a calcular ese valor económico agregado o EVA? Que como decimos, pues es una medida que da cuenta de la capacidad que tiene la empresa para no solamente cubrir los costos del capital, sino también para generar unos porcentajes adicionales en esa rentabilidad que se va digamos, a revertir como beneficio para los inversionistas o los accionistas, o en su defecto para reinvertir en la organización después de las políticas de dividendos. Muy bien, entonces ese valor económico agregado se va a calcular como una diferencia entre la utilidad operativa después de impuestos, que ya sabemos nosotros cómo se calcula esa utilidad operativa después de impuestos. A esa utilidad le vamos a restar un factor que es el activo neto de operación, es decir, el capital de operación, pero multiplicado por su costo. Es decir, vamos a tener que calcular primero la utilidad operativa después de impuestos y a esa utilidad operativa le vamos a restar el activo neto de operación, pero multiplicado por el costo de capital como tal, que es lo que vamos a encontrar. Realmente, la utilidad operativa después de impuestos, pues es un dato que se obtiene fácilmente a partir de los estados financieros, que incluso en el ejercicio que ustedes deben entregar, pues van a encontrar una lista digamos, de cuentas, de saldos de cuentas a un corte determinado, y con ese listado, pues ustedes van a tener que
elaborar los estados financieros para poder hacer una interpretación de la estructura financiera básica de esa organización, es decir, de sus activos, de sus pasivos corrientes o no corrientes y obviamente del aspecto, la parte patrimonial, es decir, esa parte del capital operativo que está financiado con recursos propios o recursos de inversionistas. Ahora, muy bien, vamos a calcular entonces la utilidad operativa después de impuestos, un cálculo muy sencillo. A los ingresos operacionales se les vamos a restar los costos de ventas o incluso hasta las devoluciones y rebajas en ventas si las hay. Eso me va a dar una utilidad bruta. A esa utilidad bruta le voy a restar los gastos operacionales de administración y de ventas, me da la utilidad operacional y a esa utilidad operacional, pues obviamente como es después de impuestos, le voy a aplicar una tasa impositiva para el ejemplo, pues estamos hablando de un 35% y eso me da la igual a la utilidad operativa después de impuestos. Como es un cálculo muy sencillo que me permite elaborar el estado los estados de resultados que ustedes van a elaborar con base en las cuentas que se les da para el ejercicio. Ahora, ¿de dónde sale este cargo por capital? Es decir, este activo neto de operación. Pues es muy fácil. Primero se calcula el capital operativo. Este es el capital que se utiliza exclusivamente para la operación de la empresa. Ya sabemos también cómo lo encontramos en nuestro capítulo anterior. Pues básicamente nos hablaban del capital neto operativo y es al total de los activos corrientes le vamos a quitar el pasivo corriente y eso me va a dar el capital de trabajo. Pero a eso le voy a sumar las propiedades planta y equipo que se utilizan en la operación del negocio. Ahí hay algo importante que mencionar y es que ustedes o el gerente financiero debe identificar cuáles son las propiedades, plantas y equipos que se utilizan en la operación, porque habrán otros que no hacen parte de la operación, como por ejemplo una finca de recreo que se utilice la empresa pues para llevar a sus empleados al final del año, en fin. Habrán muchos activos o digamos varios activos que probablemente no hacen parte de las propiedades planta y equipo que se utilizan en la operación. Muy bien, ahora vamos a hablar entonces de la segunda parte que es este costo de capital. O sea, ya tenemos la utilidad operativa después de impuestos y el activo neto de operación, vamos a calcular el costo de capital. Entonces, como les decía, el costo de capital es el costo de los recursos con los que consigue la empresa para su operación, pero estos recursos pueden venir de dos fuentes. Ya sabemos claramente que el primero es una deuda con el sector financiero, por ejemplo, y puede también provenir de recursos propios que son financiados con aportes de socios o inversionistas en la estructura financiera. Entonces, el costo de capital, pues como son dos costos diferentes, hemos aclarado ya varias veces en nuestro desarrollo que el costo de la deuda proveniente de activos financiados con deuda de la estructura financiera o del sector financiero, perdón, tiene unos costos menores que los costos de recursos propios provenientes con aportes de socios inversionistas. Yo creo que es claro esto porque obviamente los costos de recursos propios pues tienen un mayor riesgo para el inversionista y por tanto van a requerir una tasa de retorno mucho más alta que la que estamos sometiendo nosotros con deuda del sector financiero. Entonces, como estas dos estructuras de recursos propios son distintas, tienen distintos costos, pues entonces básicamente lo que tenemos que hacer es un promedio ponderado a partir del porcentaje de financiación que tenga la empresa en su estado, en su balance general. De ahí la importancia que tiene que primero tenemos que tener estructurado ya nuestro balance general para poder establecer cuál es el porcentaje. Es decir, si entre pasivos y patrimonio hay un porcentaje de 60% pasivos y 40% de patrimonio, pues esos serán los porcentajes que van aquí, que es la estructura patrimonial de la empresa que se ve reflejada en el balance general. Entonces ahora vamos a ver, ¿cuál es el costo de la deuda? O sea, ese costo de los pasivos provenientes incluso de financiación con el sector financiero colombiano o incluso hasta con los mismos proveedores, aunque en muchas ocasiones ni siquiera incurrimos en una deuda por esa financiación con proveedores. Entonces el costo de la deuda equivale a los intereses que se pagan. Entonces, básicamente, si yo tengo unos créditos con el sector financiero, con el Banco de Bogotá, Banco de Colombia, entonces yo simplemente establezco que el costo van a ser las tasas de interés a las cuales yo hice la firma de los préstamos en su momento. Entonces, sería muy fácil, es bastante sencillo calcular el costo de la deuda, porque es un porcentaje que está dado ya. Lo que de pronto es un poco más complejo es calcular el costo de los recursos propios, es decir,
cuáles son los costos que los socios o los inversionistas representan para la empresa. Y obviamente esos costos van a depender del riesgo que el inversionista pues va a considerar que está asumiendo al momento de invertir en la organización. Muy bien. Como dice aquí el texto, el costo de los recursos propios se refiere únicamente a la rentabilidad que esperan recibir los accionistas o inversionistas. Es decir, es el costo en el cual incurre la organización al financiarse con recursos provenientes de inversionistas o accionistas. Ahora, ¿cuál es el método que vamos a usar en nuestro ejercicio o nuestro desarrollo para poder calcular el costo de capital? Pues básicamente el método es el método conocido como Capital Asset Pricing Model. Simplemente es un modelo que permite establecer ese costo de capital y se establece como la tasa libre de riesgo, que ya tenemos una referencia para esa tasa libre de riesgo, que simplemente son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que consideramos que es la inversión más segura que hay. A esa tasa libre de riesgo le vamos a sumar la rentabilidad del mercado, que enseguida les explico un poco o hago comentarios acerca de cuál es la rentabilidad del mercado, pero menos la tasa libre de riesgo y multiplicada por el beta. Ese beta es simplemente un factor que da cuenta al riesgo asociado a la naturaleza de la inversión. Y eso va a depender no solamente de la región en la que se encuentre la organización y del país, obviamente, sino del, digamos, del sector. Es decir, habrán unos diferentes betas para diferentes sectores, del sector de la construcción, el sector de las aseguradoras, el sector financiero, el sector textil, de alimentos, en fin. Yo aquí les dejé una tabla recuperada de la revista Dinero, en la que nos muestran los betas para diferentes tipos de organizaciones. Este estudio se realizó o lo realizó la empresa dinero.com más o menos en el año 2008, entonces es una pues medianamente buena referencia para nuestro estudio. Muy bien, entonces, y el riesgo país, porque a esa multiplicación yo le voy a sumar el riesgo país. El riesgo país pues sí, básicamente corresponde a una prima adicional que exigen los inversionistas por operar en Colombia. Entonces, cuando un inversionista extranjero va a venir a Colombia, él primero se cerciora de cuál es la prima de riesgo país para poder sumársela a los rendimientos esperados. En el ejercicio, básicamente, que ustedes deben realizar para la exposición, pues yo incluso les hago ya claridad en cuáles son las tasas libre de riesgo que ustedes van a utilizar, la rentabilidad del mercado y el beta. Entonces ustedes no tienen que entrar a buscar estos datos, ya están dados en el ejercicio. Ahora, retomemos el tema, ¿qué es la rentabilidad del mercado? Es una tasa que refleja más o menos el rendimiento promedio que ha otorgado el mercado para cierto tipo de inversiones riesgosas en Colombia. En este caso, pues conviene de pronto cuando hablo de la rentabilidad del mercado tomar ciertos referentes como es por ejemplo el índice Colcap, o el índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia. Son referentes interesantes que nos van a permitir inferir de alguna manera precisa cuál es la rentabilidad del mercado en Colombia para cada uno de los periodos. Obviamente estos valores van cambiando con respecto al año y a las condiciones tanto económicas como microeconómicas y macroeconómicas, a los precios del petróleo, a la volatilidad del dólar versus el peso, la moneda de nuestro país, digamos a referencias económicas del Banco Mundial y la banca multilateral. Entonces estos valores pues de alguna manera cambian. En el ejercicio yo también pues se los entrego. Entonces con estos valores pues básicamente ya se hace el cálculo y se obtiene cuál es el costo de capital, y a ese costo de capital simplemente se le aplica a los valores que ustedes obtuvieron aquí, que es el porcentaje de pasivos y porcentaje de patrimonio, para poder determinar el EVA, porque simplemente si yo ya tengo el costo de capital, pues yo vengo y lo multiplico por el activo neto de operación. A la utilidad operativa después de impuesto le resto ese valor, y si me da un valor positivo es porque estoy generando valor, o si me da un valor negativo es porque estoy destruyendo valor al interior de la organización. Entonces, como ven, el cálculo, pues si tenemos esos datos, el rastreo de esos datos es un poco, digamos, dispendioso y complejo, por eso en el ejercicio me pareció pues simplemente más pertinente como entregarles
los datos y simplemente pedirles pues que hagan el cálculo. Entonces, número uno, lo que ustedes deben hacer es obviamente coger la lista de cuentas y establecer sus estados de resultados, el balance, el estado de pérdidas y ganancias para poder devolverse y elaborarles el balance general. Con ese balance general, entonces elaborar simplemente y encontrar la utilidad operativa después de impuestos, el capital neto de trabajo y encontrar el costo de capital para poder encontrar el EVA utilizando esta herramienta. Ahora, ¿qué es lo realmente importante de nuestro ejercicio, del ejercicio que ustedes van a hacer en el taller, es decir, de la exposición o la sustentación virtual? Que puedan analizar aquí donde dice gerencia de valor y estudiar realmente conceptos que son muy importantes, porque es que realmente el cálculo del valor, pues seguramente ya podemos contar con software que nos van a entregar ese valor, pero realmente lo que es la gerencia de valor, como las estrategias tendientes a generarlo, pues ya es un tema un poquito más de análisis de parte de cada uno de los profesionales que se mueven en el área financiera. Entonces, yo les voy a invitar a que visualicen muy bien estos materiales, este video. Aquí está nuestro referencia bibliográfica que nos ha ayudado bastante durante todo el desarrollo del curso, que es el doctor Oscar León García, en un video hablando de lo que es la gerencia de valor como un modelo que está revolucionando la administración, porque es que realmente, como les decía, la gerencia de valor es un tema realmente nuevo que está tomando bastante fuerza al interior de las organizaciones. Ahora, ¿por qué es importante entonces hablar de unos modelos de gerencia de valor? Porque cuando hablamos de los modelos de gerencia de valor estamos hablando de estrategias que permiten generar valor a partir de una gerencia o una administración y gestión oportuna, a identificación de oportunidades e indicadores clave que permiten tomar decisiones oportunas y pertinentes, a introducción de creación de valor en los mismos procesos al interior de la organización y obviamente a hablar de unos sistemas de compensación pertinentes y variables con base en la repartición de los beneficios alcanzados por la organización. Aquí pues hay un documento que yo les voy a pedir el favor de que pues hagan una muy buena lectura de él y básicamente en este documento pues van a encontrar temas fundamentales en términos no solamente de la identificación de lo que es el valor económico agregado, sino también estos temas que me parece fundamentales y es cómo se crea valor en el negocio. Es decir, una compañía que tenga incluso un valor un EVA negativo, pues entonces tendrá que determinar estrategias que permitan incrementar ese valor económico agregado, porque si el valor económico agregado del EVA está siendo negativo, pues no se está generando valor, están destruyendo valor y va a llegar el momento en que ese costo de capital en el que está incurriendo la organización, pues va a consumir el capital y los inversionistas pues se van a ir y se va a acabar el negocio. Entonces aquí en este tema, ¿cómo se crea valor? Hay varias estrategias, hay 6 estrategias que pueden ustedes leer, que es lo que yo quiero que ustedes se centren en la exposición y puedan determinar realmente estrategias concretas para la generación de valor. Listo, a partir del ejercicio que yo les estoy dando. Hay un tema importante también y son básicamente los objetivos generales del valor económico agregado. Esto pues tendrán que ustedes leerlo y hacer un análisis importante, preciso, conciso en su exposición o en su sustentación, de tal forma pues que la competencia como tal quede digamos, alcanzada por parte de ustedes. Como siempre les he dicho, compañeros, digamos, la educación virtual y la educación en esta modalidad requiere de mucha disciplina de parte de ustedes, de tal forma que puedan aprovechar al máximo los materiales, tanto audiovisuales como de referencias bibliográficas que fueron publicadas en el aula virtual, que puedan hacer las actividades con mucha conciencia, de tal forma que pues estén realmente adquiriendo las habilidades y las competencias que la universidad se ha trazado para cada uno de los cursos. Particularmente el curso de gestión de riesgo es un curso que me parece fundamental, no solamente para los administradores y contadores o economistas, sino qué bueno que en un futuro podamos tener este curso de gestión financiera para cualquier tipo de profesionales. Incluso hablábamos en la pasada reunión que realmente la gestión financiera es un tema
que es inherente a la cotidianidad de nosotros como seres humanos inmersos en una sociedad capitalista como la que vivimos. Entonces, cuando inicialmente nos planteábamos los objetivos básicos de esta asignatura y era aprender a tomar decisiones de inversión y financiación, pues yo pienso que las decisiones de inversión y financiación se toman no solamente al interior de las organizaciones, sino también al interior de nuestras propias existencias. Yo no concibo de pronto por qué un administrador financiero, un administrador de empresas, contador, economista, tenga problemas financieros con sus tarjetas de crédito por un mal manejo, por un diferir compras digamos, a diversas cantidades de cuotas que no tiene por qué diferir, porque estamos desconociendo conceptos fundamentales del valor del dinero en el tiempo, de las tasas de interés y de alguna manera de lo que es la gerencia del valor económico agregado no solamente en las organizaciones, sino en nuestras vidas. Entonces, compañeros, ya lamentablemente pues se nos acaba el tiempo de este encuentro tutorial, lamentablemente pues no veo que se haya conectado ninguno de ustedes, esta videoconferencia la realicé incluso a solicitud de algunos de sus compañeros, pero pues no sé qué de pronto pasaría. Entonces, sin embargo, un abrazo para todos y espero que puedan realizar las actividades que faltan, que son pues básicamente la entrega del taller y la segunda fase del taller, que es la coevaluación de sus compañeros y la autoevaluación de su entrega con base en la rúbrica establecida. Para dar pues por terminado nuestro curso, yo les voy a pedir un favor y es que antes de finalizar el curso, pues hagan la encuesta de valoración de los contenidos y del docente tutor y las propuestas de mejora que como siempre pues estaremos abiertas al interior de la universidad para implementarlas y seguir pues por el camino de la calidad. Un abrazo para todos y les deseo muchos éxitos entonces.